Buenas tardes. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, ya esta viene a ser la tercera enseñanza de este ciclo de conferencias que hemos estado compartiendo. Y ya pudimos ver la primera enseñanza. El viernes hablamos de la santificación del creyente, fue el primer tema. Es el mismo nombre de la serie. En la segunda enseñanza, que fue esta mañana, hablamos del proceso de la santificación. Y ya para finalizar el tercer tema, quiero continuar con el tercer tema, que se va a titular La evidencia de la santificación. Ahora bien, para aquellos que no han tomado, ¿verdad? Quizás no tienen la primera o segunda enseñanza, la pueden ver en SoundCloud, ¿verdad? En la Casa de Oración Houston. Ahí pueden en Facebook, YouTube, creo que también SoundCloud. Y pueden volver a tomarla para tener una armonía con las enseñanzas que hemos compartido. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor no solamente que nos dé gracia en esta noche ya por la palabra, por la tercera enseñanza, sino ya para concluir este ciclo de conferencias confiando en Dios. Amén. Padre, gracias, Señor. Bendito eres, mi Dios. Te pido que al concluir, Señor, con este tercer tema, Señor, ya concluyendo este ciclo de conferencias de la santificación del creyente, te pido, mi buen Dios, que me des la gracia, Señor. Te pido que tu Espíritu, Señor, concluya estas enseñanzas, Señor, para nuestra edificación y que podamos todos entender de manera clara y sencilla tu palabra. Todos hemos venido porque tenemos un compromiso contigo, Señor. El compromiso es de obedecer tu palabra. Ayúdanos. Bendice la vida del pastor Rogelio, su esposa Mariela. Te pido por sus hijos, Señor, o su hijo, por los servidores de este lugar, Señor, que esta palabra también, en el buen sentido, Señor, entre sus corazones, los edifique, y que todos juntos a una podamos ser una casa de oración, así como la palabra dice, casa de santidad. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñenme una vez más a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Este versículo que voy a compartir es el verso clave que hemos estado utilizando a través de estas enseñanzas. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino ¿a qué dice? A santificación. Una de las cosas que como creyentes, creo que todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo como único Señor y Salvador, somos nacidos de nuevo. Y una de las cosas que debemos de ser intencionales es en la evidencia de nuestra santificación. Es en el progreso de lo que Dios está haciendo en nosotros a través de su Espíritu y su palabra. Yo siempre tengo la idea, o siempre digo que no tiene sentido montarnos en la bicicleta sin cadenas y comenzar a pedalear. Eso significa que no vamos a ir a ningún lado. Y una de las cosas que a veces nos confunde es que quizás nuestra conversión fue algo muy impactante. Fue un testimonio, ¿verdad?, impresionante, y vivimos toda la vida a lo mejor recordando ese día. Es como cuando conocemos a alguien y decimos, no, hermano, usted no sabe de dónde Dios me sacó. Usted no sabe lo que Dios hizo en mi vida. Y tenemos esa memoria de ese día tan lindo, el día que conocimos al Señor. ¿Cuántos tuvieron una experiencia, verdad, especial con el Señor cuando lo conoció? Pero también entendemos que no se queda ahí la película. Conocemos a Cristo y no es el fin, sino el comienzo. Ahí comienza en el Señor una transformación, un proceso, ya hablamos de eso esta mañana en Casa de Oración Houston, y ahí es donde comienza el proceso de santificación del creyente, porque creo que todos estamos de acuerdo y estamos muy conscientes de que al venir a Cristo llegamos todos imperfectos, ¿verdad? Llegamos todos con cargas, bagajes, situaciones, desórdenes, y uno que otro ya va, ahí va, ¿verdad? Ya ha crecido, otro a lo mejor se ha quedado atrás, o a lo mejor otro ya va muy avanzado, pero todos
todavía necesitamos ser santificados, perfeccionados en el Señor. Y una de las cosas que como cristianos muchas veces ignoramos es la evidencia de nuestra vida cristiana. Es la evidencia, mirar el fruto que estamos desarrollando como creyentes. Y una de las cosas que aprendemos en la Biblia es que el fruto del creyente no es una obra eventual, no es algo que hago un día, no es algo que eventualmente, ¿verdad? No ayudé al pobre un día, sino es un desarrollo del carácter de Cristo formado en el creyente, que vamos viendo cómo nuestro estilo de vida va moldeándose más al Hijo de Dios. Ahora, aquí vemos que existen varios problemas. Yo le llamo problemas porque muchas veces no nos enfocamos en esta parte tan importante, que es la evidencia de la vida cristiana, la santificación. Y existe otro problema, y es que muchas veces no sabemos identificar qué significa santidad. Le llamamos a tantas cosas santidad, quizás a la ropa. Si usas corbata, andas en santidad. Si tienes la falda, si esto, ¿verdad? Comenzamos a crear un sistema de pensamientos que no dice la Biblia. Aunque algunas de esas cosas pueden ser un medio o un resultado de nuestra santificación. Es posible que yo cambie mi forma de vestir como resultado de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero no quiere decir que cuando yo cambie mi forma de vestir, ya significa que estoy andando en santidad. Ahora, muchos creyentes, y esto es una gran cantidad, me doy cuenta porque como pastor cuando hablo con los cristianos veo que esta es una parte muy desatendida, es que pensamos que la vida cristiana consiste nada más en evitar los pecados de comisión. ¿Qué son los pecados de comisión, pastor? Sencillamente no robar, no matar, no mentir, no adulterar, etcétera, no codiciar, los no de Dios, ¿verdad? Cuando vamos a los 10 mandamientos, la palabra que se repite es no mates, no robes, no adulteres, no mientas, etcétera. Y eso es una parte de la vida cristiana. Pero si bien entendemos, esa vendría a ser el 50% de la vida cristiana. Negarnos. Falta otra parte. Negarnos a las cosas que alimentan la carne, como lo es, ¿verdad? El no mentir, no matar, no adulterar, no fornicar, etcétera. Obviamente todo esto es parte de la vida cristiana. Pero todos debemos de huir de la fornicación, pero también debemos de ir detrás de la santificación. Y yo creo que muchos incluso hasta nos jactamos de las cosas que no hacemos. Si se encuentra con una conversación muy común de cristianos y mayormente se basa en, no, ya yo no hago esto, y ya yo no bebo esto, y yo no como aquello, y todo se queda en el no hago. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, versículo 2. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en este verso. A lo que voy aquí con la evidencia de la santificación es que debe de haber un propósito por qué me niego al pecado. Sencillamente no es me negué al pecado, ya no peco, ya no robo, no mato, no miento y ahí quedó. Esa es la mitad de la película. Necesitamos ahora huir y seguir. Diga conmigo, huir y seguir. Eso lo vamos a ver en este texto, en unos textos más adelante. 1 Tesalonicenses 4, versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí está hablando Pablo a los de Tesalónica. Fíjense lo que dice este texto. Pues la voluntad de Dios, ¿cuántos han preguntado, pastor, es que yo no conozco la voluntad de Dios para mi vida? Y creo que muchos entendemos qué significa eso, ¿verdad? Están preguntando su llamado, están preguntando por su posición ministerial. Y eso es parte de la voluntad, pero no comienza ahí. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra nos instruye a apartarnos, huir, negarnos de toda práctica pecaminosa, pero escúcheme bien, no somos santificados sencillamente por apartarnos del pecado. ¿Ha escuchado usted personas que a lo mejor no han entregado su vida a Cristo y han podido vencer adicciones, han dejado de mentir, han dejado de robar? ¿Se ha visto gente así? Que no tiene que ser necesariamente cristianos. Bueno, hay una diferencia o una distinción en el creyente. Cuando nosotros dejamos el pecado, falta la parte donde ahora debemos de ir detrás de Cristo.
me aparto. Usted no friega o no lava los platos para nunca usarlo más, ¿verdad que no? Usted los lava, los guarda para que cuando llegue la oportunidad volver a usarlos. Vamos a 2 de Timoteo para ver este ejemplo. 2 Timoteo 2, versículo 20. Fíjense lo que dice Pablo, dándole instrucciones al joven Timoteo como pastor de la iglesia. Y le dice algo a Timoteo para que exhorte a la iglesia. 2 Timoteo 2, versículo 20. Dice el verso 20, dice, pero una casa grande, fíjense lo que dice el texto, una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Dice, así que si alguno se limpia, nos está comparando con instrumentos. Aquí hay instrumentos que son viles, de barro, de madera, instrumentos de oro, de plata, pero lo está comparando como un instrumento, el cual es el creyente en las manos de Dios. Fíjense lo que dice el texto. Si alguno se limpia de estas cosas, obviamente el contexto, ya Pablo viene diciéndole a Timoteo, Timoteo, apártate de los argumentos que no conllevan a la palabra de Dios, apártate de todo lo que es pecado, permanece en la palabra, predica el mensaje, tú permanece en la palabra, límpiate cada día a través de la palabra. Es el contexto. Y luego aquí vemos que Pablo dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Ahora, aquí es donde vemos que muchas veces existen iglesias donde no existe el requisito del testimonio del servidor. Muchos lugares quizás permiten a los servidores entrar porque hay una necesidad. Es que no hay quien grabe filme en la cámara, es que no hay quien recoja esto, es que no hay quien ponga la silla. Bueno, una de las cosas que debemos de tener cuidado, y esto es para nosotros más bien los pastores y líderes, es no tapar hoyos en la iglesia. El testimonio es importante del que va a servir. Y por esa razón el texto dice, si te limpias, serás instrumento de honra, santificado y útil para el Señor. Dice, dispuesto para toda buena obra, y luego fíjense la palabra. Huye también, le dice Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles. Y luego le dice, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Aquí hay 2 palabras que Pablo usa, y es la palabra huye, como decía el texto de 1 Tesalonicenses, huye de la fornicación. Dice aquí huye, pero luego Pablo le dice y sigue. No sé si se dan cuenta en el texto, si lo mira una vez más, el último verso, Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y aquí nos damos cuenta que muchas veces nos quedamos en la mitad del camino. Ya me negué, ya no hablo mentiras, ya no robo, ya no ando con la persona que, ¿verdad?, anda en doble moral, pero ahora ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y ahí es donde preguntamos o vemos la evidencia de si en verdad estamos siguiendo al Señor y sometidos a su palabra. El cristiano huye con un propósito, huimos del pecado con un propósito. ¿Se acuerdan cuando José, la mujer de Potifar, lo agarró por la ropa? Fíjense que José tenía un pensamiento muy claro, muy bien posicionado. Y fíjense, algunos cristianos dicen, no, ¿cómo voy a estar con esta mujer y si me encuentra mi esposa? Esa no es la actitud correcta, aunque no es malo, ¿verdad? No es la inicial. Es como cuando trabajas en el banco y dices, no voy a robar y si me están viendo por la cámara. Esa no es la intención correcta de no robar. La respuesta es, ¿cómo voy a robar si Dios me está viendo? ¿Cómo voy a ofender a mi Dios? José dijo, ¿cómo haría yo este pecado contra mi Dios? La motivación de José, huir de fornicación, era Dios. Recuerdo que estamos ahora en el proceso de mudarnos a otro edificio. Recuerdo que mientras estábamos en la construcción, llegaba mucha gente, porque en la ciudad de Nueva York, me imagino que aquí también, pero allá son bien exigentes con los permisos para poder entrar en un edificio.
Yo recuerdo que me venían consejos de todas clases. Había que poner una pared, pero había que sacar un permiso, que si la estructura, que buscar al arquitecto, que había que hacer lo otro. Y era una de vueltas que había que dar y gastar el triple de dinero. Pero siempre aparecía el hermanito, como dicen en México, buena onda. Pastor, no se apure, yo se lo hago debajo del agua eso. ¿Saben lo que es debajo del agua? Que nadie lo vea. Bueno, ya me está hablando de algo ilegal. No, pero eso, cerramos la puerta con candado y yo voy a estar aquí, nadie se va a dar cuenta. Y le digo, ¿nadie? ¿Estás seguro? Piensa bien, ¿nadie se va a dar cuenta? Otros decían, no, pastor, pero sería bueno que lo haga. Fíjense, la buena intención. Es bueno que ponga eso para que no le den una multa. Y está bien eso, no estoy diciendo que está mal. Pero para el creyente ese no es el inicio y la motivación de por qué obedecemos o hacemos las cosas bien. Porque ¿qué si no me dan la multa? ¿Deja de ser ilegal? Entonces, nuestra motivación siempre debe ser que todo lo que hacemos, Colosenses dice, es para la gloria de Dios. Fíjense, cuando un hombre anda en la calle sin su esposa, según en la mente de él anda solo, ¿verdad? Pero como creyentes sabemos que no estamos solos. Los ojos del Señor se pasean y están mirando, está ahí el Señor. Y aquí es donde vemos que cometemos el error de no mirar nuestro corazón de manera intencional, honesta, y nos hacemos la idea de que estamos bien. En la mañana cuando compartía el segundo tema, hablaba de que cuando pensamos el día que entremos al cielo, al reino de los cielos, como que ya nos estamos haciendo la idea que ya el Señor nos está poniendo la corona, ya estamos entrando, pero descuidamos nuestra santificación, descuidamos la palabra, no obedecemos nada y le pedimos en oración, Señor, cambia mi corazón. Bueno, vamos a usar un ejemplo en Lucas 18. Veamos un ejemplo de lo que no es una evidencia de santificación, de lo que no es. Lucas 18, versículo 9. Si usted es cristiano, tiene un tiempecito ya en el Señor, conoce esta historia es muy popular. Es la historia del fariseo y el publicano. Ahora, ¿por qué voy a leer esta historia? Porque este fariseo saca una lista de cosas que los cristianos hacen. Se va a dar cuenta que nada de lo que él dice es malo en sí, es incluso práctica cristiana. Dice, fíjense cómo inicia el texto, Lucas 18:9. ¿Llegaron todos? Dice, a unos, dice Jesús aquí narrando la historia, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Cuando en la Biblia se usa la palabra publicano, aunque se entiende que era uno que recolectaba impuestos, pero el contexto bíblico le da a entender como pecador seguido. Cuando dices publicano es como decir un hombre malo. Esa es la idea. Dice, es como hoy, desafortunadamente, ¿verdad? Cuando se habla de políticos, en la mayoría, no todos, es casi mente estamos diciendo otra cosa. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Aquí Jesús, recuérdense que Jesús también, ¿verdad? Teniendo el discernimiento de ver el corazón, dice, este fariseo oraba consigo. Dice, diciendo lo siguiente, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Miren, sinceramente este fariseo hasta envidiable es ante muchos cristianos. Si usted piensa bien, hay pocos cristianos que viven así. Pocos. Así nada más haciendo lo que dice el fariseo. La pregunta aquí es, ¿cómo sabemos que este fariseo no estaba siendo santificado por Dios? ¿Cómo sabemos que la obra, fíjense, cómo sabemos que la obra que él está haciendo, el cual no es mala, orar, diezmar, ir a la iglesia, cómo sabemos que no es un acto de santificación o nacido de la santidad de Dios? Lo podemos ver sencillamente en el verso que leímos en el 9. Jesús lo describe.
Lo primero que Jesús hace en este verso es que describe la actitud del corazón del fariseo. ¿Cómo lo describe? Bueno, ahí lo dice. Este fariseo se creía justo y segundo, menospreciaba a los demás. Ahora bien, fíjense la idea. El fariseo se creía justo. Él creía que era, ¿verdad? Como era escogido por Dios, que merecía la salvación. Y vemos la historia de Juan 8 cuando comienzan a argumentar con Jesús y vemos ahí que Jesús le dice: ustedes son hijos del diablo. Bien fuerte. Pero aquí Jesús inicia describiendo al fariseo, unos que creían que eran justos. Ahora bien, quizás usted diría: yo nunca he tenido esta actitud de creerme bueno. El problema es que eso tiene dos máscaras o dos caras de la moneda. Hay quienes creen de manera arrogante: yo soy mejor que tú. Pero hay otros que descansan en una falsa idea de que están bien con Dios por la negligencia de no mirar la evidencia si en verdad están llevando frutos o no. Es decir, si yo no me miro en el espejo de la palabra, como dice Santiago, para yo mirar mis defectos pecaminosos, ¿cómo sabría yo que estoy bien con Dios? Si yo no juzgo a través de la palabra mis hechos, mis intenciones, mis deseos, ¿dónde está la evidencia de que en verdad estoy siendo santificado? ¿Usted cree que por estar predicando aquí es una evidencia de santificación? ¿Porque estoy en la iglesia? ¿Porque estoy con una corbata, un saco y un micrófono? ¿Verdad que no? Entonces debemos eliminar ese prototipo de santidad que es totalmente erróneo. La evidencia para saber que somos creyentes, y fíjense, una evidencia de que estamos siendo santificados es cuando miramos que cada vez más amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros. Un crecimiento en eso, un progreso. Cuando ya yo saqué mi momento, no sé si a usted le ha pasado que de repente se sienta y comienza a hacer como un conteo y dice: ¿tendré amargura yo con alguien? Señor, muéstrame para ir a pedir perdón y ponerme a cuentas. Bueno, no sé cuántos hacen esto, pero si tú tienes enemigos, te cae alguien mal, no te llevas bien con este hermanito, pero con el otro sí, necesitas ser santificado. Una de las evidencias más claras de un cristiano que está siendo santificado es el trato a su prójimo, el valor que le da a su prójimo. No importa su estatus financiero, de dónde es, de qué color es, de qué tamaño es, qué posición tiene. Como Santiago dice: no sientes al que tiene dinero adelante y a los que no tienen atrás. Ahí está el pastor que tiene el anillo, ¿verdad? Como dice Santiago, si le ves anillo, siéntalo adelante, porque pues así es como sabemos cuando aprendemos a mirar a todo ser humano del mismo valor, incluso los no creyentes. Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Yo creo que la tarea que esta última enseñanza nos deja es nosotros ser más intencionales en examinarnos a nosotros. Yo creo que es algo que se desatiende, la viga. Siempre tendremos una viga en comparación a la paja que yo veo en los demás. No es que el otro peca menos o es menos, sino en comparación y perspectiva, yo veo mi viga, pero a ti nada más te veo una paja. O sea, a veces somos más intencionales en cambiar el pecado del otro que en el mío. Por eso es que dejamos de mirar nuestro propio corazón a la luz de la palabra, de ser honestos, y nos damos un paseo por los salmos y no por las epístolas que nos confrontan, los textos que nos sacan, ¿verdad? Si en verdad estamos en Cristo. Y la Biblia es un espejo espiritual. Ahí es donde vemos la evidencia o donde examinamos el corazón. Filipenses 2:3 dice algo. Dice Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Por qué en la iglesia existe esto? La contienda, la vanagloria. Sencillamente por el pecado de ser más, de ser Dios, de ser el primero, de ser el mejor. Eso es una competencia natural. Escúcheme bien, no se equivoque ni se engañe. Todos tenemos esto de manera natural. Queremos ser los mejores, los primeros y los más grandes.
Pero cuando conocemos a Cristo, lo que significa vivir una vida cristiana es que al saber eso, todos los días, como decía el pastor en la enseñanza que trae, hay que matar eso, hay que hacerlo morir, debilitarlo todos los días. Pero ahí está, porque el peligro es cuando decimos, yo no soy así, fulano sí, yo no. Y ahí es donde nos quedamos en el mismo pecado toda la vida. Continúo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, fíjense la palabra que viene, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe cómo yo le llamo a ese texto? El mata envidias y celos. Sí, porque si tú ya pones a tu prójimo como mejor, no vas a competir, ¿verdad? Porque te estás humillando. O sea, aquí vemos que la palabra aquí importante es estimar. No es que la persona a quien sirves es más, no. No es que vale más, no es que es más, eres tú quien decides darle el valor de mejor que tú. Porque eso fue lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz por ti. Él se dio por ti. Y así mismo el Señor dice, dense por los demás. No hay mayor amor que que uno ponga su vida por su amigo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es una lucha en la iglesia. Yo creo que aquí una serie. Superior al que me miró mal, a la que no me saludó. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Esto es una evidencia de que estamos en el progreso de la santificación. Filipenses, el mismo texto lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense esta versión como lo dice, más sencillo. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. El fruto de que en verdad estamos siendo santificados es que cada día nos parecemos a Cristo. Pero al decir esto, ¿qué estamos diciendo? Que debemos de vivir más como Cristo. Vivir una vida de negación para que el otro sea bendecido antes que yo. Miren, cuando pensamos en la iglesia, todos venimos buscando la bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Quizás algunos dirán, depende, pastor. Pero todos queremos la bendición. Y no hay nada de malo, no estoy diciendo que es malo, yo quiero mi bendición también. Nada más que no es la bendición que por ahí prometen. A veces venimos buscando, todos vinimos buscando algo, todos vinimos interesados en algo. Y fíjense, el problema no es el interés, el problema es en qué estamos interesados. No es yo busco a Dios por interés, sí. Si ve que de repente adopta uno un pensamiento del mundo y como que uno ya dice, no, yo no busco a Dios por interés. Pues, todos buscamos a Dios por interés. Yo necesito a Dios. Ahora bien, Jesús en Juan 6, cuando lo persigue la gente porque multiplicó los panes, Jesús no confronta el interés de que se interesen o no, sino en qué estaban interesados. Ustedes no me buscan por mí, me están buscando por el pan que le di. Entonces eso es lo que lo hace pecaminoso, buscar a Dios para que me dé lo mío y por ahí me voy. Pero todo el que busca glorificar a Dios siempre tomará estos temas en serio. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber? Porque Dios es santo. Y si yo quiero acercarme a Dios, yo necesito santificarme. ¿Quién no conoce de los que tienen unos añitos en el Señor? Segunda Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre, y se apartaren. Entonces ahí vemos que el Señor comienza, arrepiéntete, límpiate, humíllate, entonces yo oiré. Cuando vea en Isaías 6, Isaías vio una visión y lo primero que Isaías dijo, imagínese, si usted ve un ángel, usted dice, un ángel, ¿verdad? Sería la reacción natural. Ay, un ángel, ¿verdad? Isaías dice, ay, estoy muerto. Imagínese. ¿Por qué Isaías dijo estoy muerto? Porque vio la santidad de Dios. Y antes que Dios le hablara, lo primero que hizo fue que un querubín voló y con un carbón limpió sus labios. Dice, esto ha quitado tu pecado, es limpio. Y luego dice así Isaías, entonces oí la voz del que clamaba. Entonces significa después de la limpieza.
Miren, ustedes van a escuchar predicadores, estoy hablando de pastores, que tienen amantes y en el púlpito públicamente dice que Dios le habla. O sea, que tienen una relación con Dios. Y la gente le cree porque no mira bíblicamente. La gente es engañada porque no pone el ojo bíblico para discernir. Porque un pastor, un maestro, una mujer o un hombre de Dios no se mide por lo que tiene, lo que sabe o del tamaño de la iglesia. No es por eso. Es por su vida y su testimonio y su entrega total de amar a Dios con su vida, que está dispuesto a darlo todo por el Señor. La evidencia de santificación es el amor incondicional de Dios en nosotros. Cuando yo veo que comienzo a amar a una persona no por lo que tiene, sino sencillamente porque lo amo en el amor del Señor, es una evidencia de santificación. Está dando resultados. Porque la palabra dice en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu es este. Así es como yo sé si estoy siendo santificado. Vamos a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, verso 4. Sí les puedo decir que es peligroso todos los días vivir una vida cristiana sin mirar la evidencia de nuestro corazón, sin mirar si en verdad estamos progresando. 1 Corintios 13, verso 4 dice, el amor es sufrido. Aquí comienza a definir el tipo de amor. Ahora, antes de leer el texto, quiero explicar lo siguiente. Si usted se da cuenta cuando lea la Biblia, se va a dar cuenta que nosotros nosotros vivimos la justicia de Cristo y la práctica de la justicia es lo que produce la santificación. Cuando yo amo a mi prójimo, me niego, le sirvo, me niego a mí, me aparto del pecado, es eso lo que produce santificación. La práctica de la justicia, como trato a mi prójimo. Ahí está la historia del hijo del buen samaritano. Nos damos cuenta que una de las cosas que cada día estamos luchando, si usted es honesto, luchamos con ese amor incondicional, el amor sin interés, el voy a dejar lo mío por servirte a ti. Esa es la lucha que tenemos. Hace unos días algún hermano, no recuerdo cuál fue, en la iglesia aquí de Houston, el pastor David, entramos en una conversación y me hablaba de alguien que le decía, yo no soy una persona mala, porque le estaba predicando el evangelio. Y dice, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a los pobres, usted sabe la lista. Y yo le decía a este hermano, mira, el problema de cuando el Señor nos juzga y nos mira y nos llama, nos identifica como corazones llenos de maldad, no es únicamente porque matamos, robamos, mentimos, adulteramos. Es porque no amamos a nuestro prójimo en el amor de Dios. Es muy fácil decir yo no mato, yo no robo, no esto, pero en verdad estamos creciendo en el amor incondicional al prójimo. Esto no se puede falsificar, no se puede. Y aquí Pablo, cuando ve que los corintios están peleándose, están compitiendo a ver quién tiene el mejor don, Pablo le dice, yo les voy a mostrar un camino mejor, porque están los frutos y están los dones. ¿Y la tendencia cuál es? Irnos detrás de los dones. Yo quiero predicar así como David Guevara, yo quiero cantar así como no sé quién, yo quiero hacer esto, los dones. Pero nadie dice yo quiero atravesar lo que Cristo atravesó. Yo quiero tener un Judas al lado para amarlo. ¿Cuántos pedirían eso en oración? Nadie, ¿verdad? Hasta se ríen, ¿verdad? El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. Y algunos dirían, pastor, es que yo no tengo la capacidad de amar así. Miren, es bien fácil, el Señor es sabio. El Señor te diría de esta manera, así como amas a tu hijo, ama a tu enemigo. Bueno, ahí no es de darnos de superhéroes, ahí es decir, sí, me quedo corto, necesito ayuda. Porque no es decir, sí lo voy a hacer. Es reconocer, Señor, necesito tu gracia, necesito tu espíritu, necesito de tu palabra, cambia mi vida, cambia mi ser. Y en vez de pedirle cosas materiales a Dios, que creo que no es malo, pero no sé,
pedirle un corazón regenerado, un corazón que ame su palabra, un corazón que ame su voluntad. Continúa Pablo definiendo el amor. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nunca he visto una iglesia que se llame Ministerios da la otra mejilla, ¿verdad? ¿No hay iglesias que se llamen así? Ministerios vamos la milla extra. No, Ministerios el rey ya viene, o no sé. Desafortunadamente por eso es que a veces nos quedamos enanos espirituales, porque no somos intencionales. La obediencia práctica de la justicia de Dios produce santidad en el corazón del creyente cuando vive en la palabra de Dios. Miren, para ni siquiera inventar, nunca podríamos falsificar la santidad de Dios. ¿Sí sabía que se falsifican los dones? ¿Sí sabía eso? Que hay ministros en la iglesia que falsifican o aparentemente hacen cosas de Dios. Pero el amor incondicional no se falsifica. Satanás nunca me va a decir a mí que ame a Dios más que el mundo. Es lo contrario. Y por eso es que hay distinciones en la Biblia clara que nos da discernimiento. Lo vamos a ver en un momento. Cuando vivimos una vida práctica de santidad y de consagración, el discernidor se desarrolla, porque aprenderemos a distinguir los frutos, las ovejas de las cabras, los frutos que son de justicia, los que no son de justicia. Santiago 3, versículo 11, fíjense lo que dice este texto. Santiago 3, verso 11. Jesucristo predicaba un evangelio tan sencillo que un niño de 5 o 7 años lo entendía. Y usaba ejemplos de agricultura, ejemplos, ¿verdad?, que todos entendemos, como este que vamos a leer. Aquí está hablando Santiago, pero también Jesús, vamos a leer más adelante, hace el mismo ejemplo. El apóstol Santiago, capítulo 3, verso 11, dice lo siguiente. Dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Si usted piensa bien, ¿sabía usted que el agua dulce no endulza lo amargo, pero lo amargo amarga lo dulce? Piensen en eso por un segundo. Si a algo que está amargo usted le echa azúcar, no se le va lo amargo. Pero algo que está dulce, usted le echa algo amargo y se amarga. Bueno, eso tiene una idea intencional. El Señor quiere que nosotros nos vaciemos de toda inmundicia, pecado, fornicación, limpiemos el vaso para que lo llenemos de su palabra y abunde solamente su palabra. Como dice Efesios 5:18, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, que el Espíritu nos gobierne en todo momento, que nuestra mente esté llena de la palabra y el corazón sea gobernado por ella. Dice el texto, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Dice: así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Miren, el ejemplo que está dando aquí el apóstol Santiago es sencillo, pero está hablando de origen, de naturaleza. Se da cuenta que debemos de cambiar primero el corazón para llevar frutos de justicia. Yo puedo imitar, escúchame bien, yo puedo imitar a un cristiano bueno, imitarlo. Puedo venir a la iglesia temprano, ser un súper servidor, ofrendar a tiempo, ser generoso. Se puede hacer de manera humana eso. Se puede hacer. Pero ¿qué es lo que lo hace santo? ¿Qué es lo que lo hace que Dios lo apruebe? ¿De dónde se originó la obra? Cuando el corazón es santificado, de allí sale una obra del Espíritu. De allí sale. Mateo 7, verso 15. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 7, versículo 15. Casi la misma analogía, pero aquí Jesucristo hablando. Aquí, si se dan cuenta, lo que estamos viendo son textos bien sencillos de evidencia. Dice Jesús a los discípulos: guardaos de los falsos profetas
que vienen a vosotros con vestido de ovejas. Aquí vemos que los falsos son superficialmente ovejas, por dentro son falsos, pero cuando tú lo miras, tú lo ves actuando como uno honesto. Pero hay una distinción, vamos a ver. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos verán la evidencia de quiénes son. Pero la pregunta es esta: si no estamos acostumbrados a examinar fruto, ¿cómo vamos a examinar a los falsos? ¿Cómo vamos a tener el ojo, el discernidor encendido? Porque yo mismo no sé ni lo que es un fruto. Claro, estoy ejemplificando. ¿Cómo voy a saber cuando un falso habla mentiras? Sigo leyendo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice, así todo, diga conmigo, buen árbol da buenos frutos. ¿Por qué no dice los buenos frutos, verdad, hacen al árbol bueno? No, la transformación de la santificación produce frutos de justicia. Es por eso que Jesús dice, mis mandamientos no son gravosos, porque son producidos por el Espíritu cuando nos negamos, cuando nos sometemos a la palabra y somos sumisos o mansos al Espíritu. Dice, pero el árbol malo da frutos malos, aunque sea una ofrenda. Fíjense, eso es lo más raro, porque pueden haber buenas obras nacidas de un corazón totalmente malo. Jesús le dice a los discípulos, ustedes siendo malos, ¿no sabéis dar buenas dádivas? ¿Cuánto más vuestro Padre? Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. Miren, esto que Jesús dice nos deja una tarea a todos. Nosotros debemos de mirar la vida cristiana el primer paso, si decimos, si alguien se convierte, por ejemplo, voy a usar este ejemplo, y dice, pastor, ¿qué es lo primero que debo hacer para madurar, crecer y todo? Bueno, le decimos, sirve en la iglesia, ¿verdad? Vive en buenas obras, todo eso. Pero la palabra de Dios habla de adoración primero, de adoración. Ya leímos Romanos 12:1, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, mi voluntad es de Dios, lo que Él diga yo hago. Santo, separado para Dios, porque ahora soy instrumento en sus manos, agradable a Dios, ahora vivo en confianza, en dependencia y en obediencia. Pero nace mi obra, mi servicio a Dios, nace de un estilo de vida de adoración. No nada más de un servicio los domingos, viernes, jueves. Mi vida le pertenece a Dios. Es el cristiano que dice, todas sus decisiones tengo que consultar con Dios, es Dios el que sabe. Si Dios me dice, yo lo hago, si no me dice, no lo hago. Ese estilo de vida de adoración, eso produce santidad. Dice, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿qué pasaría con un cristiano, como dice Juan 15? Todo pámpano que no lleva fruto será cortado. Hablamos en la enseñanza de la número 2 esta mañana que la apostasía, apartarse del camino del Señor, es algo que sucede de manera progresiva. ¿Se acuerdan de Demas? ¿Quiénes conocen a Demas? Pablo define a Demas y dice, Demas me ha dejado, y luego dice, amando más a este mundo. ¿Cuántos se acuerdan de Asaf? El Salmo 73 dice que Asaf, así lo pongo para que lo entiendan, miró por la ventana y vio que todo el mundo estaba parrandeando en la fiesta, borrachándose y divirtiéndose. Y Asaf dijo, todos los días yo aquí santificándome y sufriendo, y estos ni temor le tienen a Dios. Y dice el Salmo 73 que Asaf, entrando a la presencia de Dios, vio a dónde iban los que viven así. Entrando en el lugar, en el santuario, fíjense, en el lugar santo. ¿Por qué se quejó Asaf? Porque vivía una vida de consagración y no le daba rienda suelta a su carne. Pero Demas no pensó así, Demas fue lo contrario, miró el mundo, lo codició y se fue, apostató. Pues ahí es donde muchos cristianos se confían y no se dan cuenta que un estilo de vida cristiano sin santificación va camino a apostasía. Alguien dijo una vez algo que se me quedó grabado. Dijo, todos vamos en progreso,
todos vamos en progreso. Aquí la pregunta es, ¿hacia dónde? Eso me dio miedo cuando lo escuché. Todos vamos a un destino. Aunque usted se quede en su casa y no salga, se quede viendo televisión, su vida está avanzando. ¿Sí sabía eso? La pregunta es, ¿hacia dónde? Hay dos áreas que la vida o la santificación influencia en el creyente. Esas dos áreas son nuestra mente, nuestro corazón. Lo primero que la santificación influencia en nosotros es cómo pensamos y nuestra voluntad, el deseo. Yo recuerdo cuando mi trabajo secular era diseño, pinturas, dibujos y todo eso. Cuando yo conocí a mi esposa, que era mi novia, yo le decía a ella, mira, está el arte, yo y luego tú. Así le decía yo. Mi trabajo era primero que todo, era mi Dios, porque me daba cierta identidad, porque era un talento muy único. Y algo que me hice muchas veces la pregunta, Señor, ¿cómo yo sé que te amo con mi vida? Y el Señor nunca me pidió que dejara mi arte, nunca. Pero una de las cosas que sucedió de manera natural es que me tocó escoger. El Señor me llamó a servir y tenía la oferta del trabajo, de mi trabajo secular. El Señor no me dijo, escógeme a mí. Él me dijo, aquí está, tú escoges, es tu decisión. Y en ese momento me di cuenta lo que Dios había hecho en mi corazón cuando yo comencé a ver mi trabajo como algo, como dice Pablo. Me identifiqué con Filipenses 3, lo veo todo como basura. Y es la pregunta que me hago todos los días. Siempre nos encontraremos con algo que quizás diríamos, no sé. Pero la pregunta es esta, si Dios te pide esto, ¿se lo das? Tu Isaac, tienes que investigar cuál es tu Isaac y sacrificarlo. Quizás Dios te diga, detente porque veo que me amas, o a lo mejor te diga, no, sacrifícalo. Cada uno debemos de buscar nuestro Isaac, y así es como vamos a saber si en verdad amamos a Dios. No es que tanto sacrificio hacemos en la iglesia, no es, a veces me dicen a mí que es muy engañoso. Wow, pastor, tú trabajas, wow, el pastor no se cansa y se te sube todo esto aquí. No, yo soy superhéroe. Es engañoso, mis hermanos. Hay que buscar ese Isaac y sacrificarlo, estar dispuesto a sacrificarlo. Y todos tenemos un Isaac. Para los que quizás no saben, Isaac es una representación de lo que tú más amas. Abraham daba su vida por tener un hijo y Sara, Dios se lo regaló. Y el Señor luego le dice, dame ese hijo ahora, sacrifícalo. Romanos 12, el cual no vamos a estar leyendo, no tienen que buscarlo. Usted puede estudiarlo en su casa luego, pero Romanos 12 está dividido en 4 partes. Versículo 1, primera parte, versículo 2, segunda parte, del versículo 3 al 8, tercera parte, y del 9 al 21, cuarta. Y algo que descubrí viendo todo el texto, es un capítulo muy lleno, tiene tanto ese capítulo que lo puede usted estudiar y leer y es muy bueno. Pero en la primera parte del verso 1 habla de adoración, la entrega del creyente a Dios. Comienza con adoración, comienza con total entrega. El verso 2 habla de transformación. Como Dios, cuando te entregas, te pones en las manos del cirujano, Dios te cambia. Del 3 al 8 habla de servicio, fíjense, tercero, servicio. Y por último, del 9 al 21, evidencia. Entonces el capítulo está dividido: adoración, que es el sacrificio que le entregamos vivo a Dios, nuestra vida. Capítulo 1, el capítulo 2 es la transformación del creyente por la palabra. Del 3 al 8 es el servicio del creyente, pero luego del 9 al 21 habla del trato hacia el prójimo. Entonces aquí vemos en contexto este capítulo hablando de la vida del creyente en cuanto a su adoración, su transformación, su servicio y su evidencia. Ahora fíjense, la evidencia aparece de último. ¿Cómo sabemos que en verdad vivimos una vida de sacrificio y que vivimos una vida santa, consagrada? Como tratamos, en el punto 4 habla de la evidencia, cómo tratamos al prójimo. Ahí sabemos. Cuando sirvo en la iglesia, ¿cómo sé que el servicio es para Dios? Como trato a mi prójimo.
el valor que le doy a mi prójimo. Y ahí vemos que el Señor nos pone muy claro esos 4 puntos en el capítulo 12 de Romanos. Cabe decir que aunque hablamos de una vida que muestra evidencias de santidad en la vida del cristiano, no obstante debemos tener muy claro que ningún cristiano alcanzará la perfección en la tierra. Usted diría, pastor, entonces ¿para qué? ¿Para qué santificarnos? Bueno, quiero hablar de 7 puntos para concluir acerca del beneficio de la santificación. Y ahí veremos algunas evidencias. Número 1, hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Si somos hijos de un Dios que es 3 veces santo, ¿cuál sería el rasgo de un hijo de Dios? Yo cuando vi al hijo de Rogelio, el pastor Rogelio, dije, igualito a Rogelio. O sea, seguido la carita igualito, y a mí me da me gusta cuando veo eso. Veía el hijo de Noel igualito a Noé. Ya no voy a seguir porque me meto en problemas. Primera de Juan 3, versículo 1. Vamos rapidito en esos textos para ver. Punto 1, hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Fíjense lo que dice este texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora quiero que noten que ser hijo de Dios obviamente es por la fe, pero no es algo que nos ganamos nada más por creerlo aquí. O sea, yo soy una hija de Dios o un hijo y ya. No, el texto va a hablar de evidencia. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo venga, seremos semejante a Él. Ahí está la tercera fase de la salvación, que es la glorificación. Dice, porque le veremos tal como es. Aquí dice el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? De encontrarse con el Señor, ¿verdad? Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El primer beneficio de la santificación es que nos parecemos a nuestro Padre en un atributo comunicable, como lo es, en este caso, vivir en el amor incondicional de Dios. Él es santo, por lo cual demanda que sus hijos, ¿qué? Sean santos. Punto 2, testimonio al mundo. Si yo les preguntaría, no tienen que contestar, ¿usted no cree que se necesita más evidencia del amor de Cristo en la iglesia al mundo? ¿Usted no cree eso? Que se necesita mostrar el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la entrega de Cristo a este mundo. Cuando somos santificados, el mundo, fíjense, el mundo ve la evidencia clara de lo que Dios hace en la vida del creyente. Esto sirve para testificar de Cristo. Mateo 5, versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué hace una luz? Una luz ni habla, pero usted sabe que es una luz por la evidencia de la luz, el reflejo. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, es el ejemplo metafórico de la luz que va a usar, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, diga conmigo, vean, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es increíble que cuando habla de buenas obras, de inmediato el que ve la obra glorifica a Dios. ¿Por qué no le da la gloria al que hizo la buena obra? Porque hay una conexión espiritual cuando obramos en el Espíritu. Es como cuando alguien te dice, wow, eso que hiciste sentí que fue el mismo Dios que lo hizo. Él está dando la gloria a Dios. Punto 3, comunión con Dios. Beneficios de la santificación, comunión con Dios. La palabra nos enseña acerca del tabernáculo donde descendía la presencia de Dios para consumir la sangre del sacrificio. Ya leímos este texto anteriormente, Hebreos 10, 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Punto 4, comunión con el prójimo. Una de las cosas que evidencia a un cristiano que está siendo santificado, es un cristiano consagrado, es su relación con el prójimo. Fíjense, conoce gente que dice, yo tengo mi relación con Dios. A veces hasta dice, no tengo ni que ir a la iglesia. Jesús habla de el gran mandamiento caracterizado por dos cosas. Si en verdad amas a Dios, demuéstralo en cómo tratas a tu prójimo. Y aquí vemos 1 de Pedro 1:22. Fíjense lo que hace la santificación. Es importante que al tener y ver el beneficio de la santificación nos da propósito de por qué debemos de ser santificados. 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es decir, obedecer la palabra produce santificación, produce pureza. Mediante el agente que cambia es el Espíritu. Dice y ese para es el propósito, ¿por qué soy santificado? Para el amor fraternal, ¿qué dice el texto? No fingido. ¿Qué es amor fingido? Bueno, es aparentar que amas a alguien, le haces la pantalla adelante y en verdad no te interesa esa persona. Si la tratas bien o si lo tratas bien en simpatía es porque quieres sacar un provecho egoísta. Pero el amor que no es fingido, dice el texto más adelante, amaos unos a otros entrañablemente. En el momento que tú te encuentras como cristiano con una persona que no te cae bien, ¿cuántos tienen? No voy a preguntar. En ese momento debes de tomarte el tiempo y decir, Señor, esta persona me cae mal. Yo creo que tenemos miedo a veces de confesar cosas así porque somos cristianos. Es que yo sirvo en la alabanza. Confiesa, Señor, esta persona no me cae bien. Comienza a orar por ella, sírvele, dale siempre el primer lugar y vas a romper ese yugo. Pero a muchos no les gusta, no quieren ser santificados. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón, ¿qué dice? Puro, santo, siendo renacidos. Es importante, no me alcanza el tiempo, pero este texto habla, esa palabra siendo renacidos está hablando de regeneración, que es lo mismo decir santificación, transformación, cambiando del hombre viejo al hombre nuevo, es lo mismo, muriendo al hombre viejo. Y es importante nosotros de vez en cuando sentarnos y hacer un recuento, cómo éramos un año atrás. ¿He cambiado en este año? ¿En qué me afectó o me ayudó la pandemia? ¿Soy mejor cristiano o peor cristiano? ¿Cómo va este año? ¿Cómo va mi relación en mi casa, con mi esposa, mis hijos, mi trabajo, el empleado con el que me odia? Hay que examinar todo esto para ver la evidencia. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Punto 5, instrumentos en las manos de Dios. Ya leímos el texto anteriormente de 2 de Timoteo 2:21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Punto 3, seguridad de la vida eterna. Algunos dirían, yo pensé que yo estaba seguro en Cristo. Bueno, hay un hermano que le decía, en esta pregunta le decía, una pregunta, cuando tú sacas seguro, ¿cuántos tienen vehículos aquí? Levanten su mano, creo que todos casi. ¿Cuántos tienen seguro full? Bueno, su seguro les prometió que, ¿verdad?, va a cubrir todo. ¿Qué pasa si usted tiene un accidente y ese mes no pagó? Hicieron así. Bueno, ¿significa que el seguro no le cubría todo? ¿Significa que el seguro no era suficiente? ¿O significa que usted faltó? Bueno, nosotros podemos abandonar el camino. Tenga eso muy claro. Podemos zapatearnos, ¿sí sabe lo que es eso? Alejarnos de Dios.
Pero no es algo que lo planificamos. ¿Sabes qué? El mes que viene voy a ver si me alejo de Dios. Ese es el problema. Que no es que lo planificamos, es que sencillamente no estamos siendo intencionales en cada día caminar en obediencia, en mirar mi corazón, en mirar más adentro que afuera, en reconocer mi viga que la paja que puedo ver en mi hermano. Y por eso digo que la santificación asegura nuestra llegada al cielo. Es Cristo, claro, pero Cristo ya nos dio el Espíritu, su palabra, nos plantó en una iglesia, pero ahora, como dice segunda de Pedro 1, vosotros también añadid a su vida cristiana virtud, dominio propio, etcétera. Haciendo esto, no caeréis jamás, dice el texto. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, escuche bien, y como fin la vida eterna. Fruto de nuestra obediencia es la santificación, y el fin de la santificación, la vida eterna. Punto 7 y último, el fruto del amor incondicional. Una de las cosas que nos ayuda bien, miren, eso es casi exacto, es usted mismo. Y yo creo que lo estoy llevando a cosas que van a ser un poco duras, pero les va a bendecir. Siempre sea honesto cuando usted mismo hace diferencia de personas. ¿Sí entendieron lo que dije? Cuando usted mismo hace acepción de personas, ahí mismo diga, no está bien. Santiago dice que cuando hacemos acepción de personas estamos siendo el papel del juez. Porque ¿qué significa hacer acepción de personas? Tú tienes valor, pero tú no. Y contigo sí quiero hablar. Así de sencillo. Entonces, ahí está el corazón que es parcial. El corazón que dice, es que me gusta más con fulano. Fulano como que me molesta cuando hace esto. Y cuando Cristo murió no dijo, ¿sabes qué? Voy a morir por aquella señora que está allá, por el hermano aquí, la hermanita acá, y por Cristian, Julio, el hermano. No. El Señor dice que de tal manera amó al mundo que dio su Hijo. Y esa es la evidencia de que si estamos siendo santificados. Vivir en santidad siempre traerá beneficio que contribuyen a nuestra salud espiritual, a nuestra relación con Dios y el prójimo, nuestra firmeza cristiana, la mortificación del pecado, entendimiento del plan celestial de Dios, testimonio al mundo y sobre todo gloria a Dios. Debemos de ser intencionales en nuestra santificación. Primera de Pedro 5, vamos a ir terminando. Fíjense lo que dice aquí Pedro. Para concluir con esta enseñanza, hago esta pregunta. Ya pudimos ver que la obediencia a la palabra es lo que nos santifica. El momento que entramos en esa intencionalidad de obedecer la palabra, el Espíritu entra en acción. ¿Cuántos quieren ser santificados? Bueno, ahí está. Los que dicen, yo quiero tener más paciencia, lo que están diciendo es, Señor, envíame pruebas. Porque ya el texto dice, el desarrollo de la paciencia es la prueba que viene a tu vida. Esto, por eso hablaba en la segunda enseñanza, lo importante de la confianza y la dependencia. Porque, fíjense, esto no es cuestión de aguantar, no es al que más aguante el sufrimiento, ¿sí sabía? No es al más valiente, no es al que, no hermano, si usted supiera lo que yo he sufrido, ni Cristo, ¿verdad? No, eso no es cuestión del que aguante más, es el que permanezca confiado en la fe mientras está siendo probado en el sufrimiento. Entonces, ¿cómo obedezco la palabra? Ahí está el hermano, ahí está el jefe del trabajo, ¿verdad? Que abusa de mí, me dice esto, lo otro. Y Cristo te dice, ¿verdad? Ten paciencia, no te amargues, perdónalo, etcétera. Ahí está la obediencia. El Señor de manera soberana utiliza a ese jefe que no es cristiano, que es un abusador a veces, lo usa como una herramienta para tratar con tu carácter, y ese es el medio santificador. Ese es el dolor. Por eso es que pocos cristianos son tan intencionales en esta área. Creo que hablaba con un hermano anteriormente, estamos en la iglesia y le decía, lo que pasa es que la reacción natural de todos nosotros es al sentimiento.
tomamos decisiones en las cosas que nos agradan. Pero cuando la palabra te dice que perdones, que sirvas, todo eso, apelamos al sentimiento antes que a la razón. Pero es cuando estudiamos la palabra y vemos el beneficio de por qué sufrimos como creyentes y vemos que el resultado es la santidad y luego la vida eterna, abrazamos el dolor. Y primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, aquí viene, resistir firmes en la fe. ¿Se dan cuenta que viene la tentación, pero es confiado en Cristo y su palabra que nos negamos al pecado, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo? Eso es para que usted no se sienta solo en su prueba. ¿Se da cuenta que a veces un hermano te dice lo que está pasando y lo hace ver como que es el que más está sufriendo? Ay, hermano, si usted supiera lo que yo. No, hermano, si usted oyera lo que a mí me pasó. Y siempre está en la competencia del que más sufre, ¿verdad? Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí viene, mas el Dios de toda gracia. Esa palabra de toda gracia habla de cómo Dios va a utilizar todo este dolor, todo este sufrimiento de forma soberana y va a cambiar tu vida. ¿Con qué fin? ¿Para qué la va a cambiar? Seguimos leyendo. Dice que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Sabe lo que es un poco de tiempo? La vida terrenal comparada con la eterna significa, ¿verdad? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Antes de la pandemia, habían cristianos que no estaban sinceramente en el Señor, no estaban afincados en la palabra, no estaban buscando la santidad y consagración en el Señor. ¿Qué pasó cuando vino la prueba? Nada más por las noticias se alejaron, nada más por el miedo. ¿Se imagina si se desata una persecución literal sobre la iglesia? ¿Usted se imagina lo que pasaría? No quedaríamos ni uno, yo creo. Porque si la pandemia nada más con la noticia, la gente estaba llena de terror, ¿qué sería una persecución real como en los tiempos de Pedro, de Juan? Pablo decía, voy a Jerusalén, le decían, te van a matar. Dice, sí, yo sé. Sí, yo sé. Y iba para allá. Yo voy con el Espíritu. Dice, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Y todo esto, hermanos, contribuye con permanecer en Cristo hasta la carrera final. Es importante, dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Concluimos con lo siguiente. Si seguimos caminando como creyentes y no le ponemos ojo cada día a nuestros pasos en Cristo, no sabríamos, no nos daríamos cuenta dónde estamos en el Señor. Les digo algo, hermanos, soy pastor, mi vida es el ministerio, no hago otra cosa. Yo mismo puedo ser muy engañado de pensar que porque estoy sumamente ocupado en el Señor, estoy bien con Él. Yo mismo me uso de ejemplo no como un prototipo, ¿verdad?, de Cristo, sino para que vean que uno que está entregado del todo al ministerio puede ser engañado de que lo que hago para Dios en sí no es lo que me marca como una persona que está siendo santificada en el Señor. ¿Cuántos no hacen ministerio, claro, y están alejados de Dios? ¿Podemos hacer iglesia sin Dios? ¿Sí sabía? La Odisea tenía al Señor afuera tocando. Podemos hacer iglesia sin el Señor. Y siempre van a ver que la marca que el Señor siempre confronta es la santidad. La santidad. Que cuando yo vuelva los encuentre con vestiduras blancas sin mancha. Cuando Santiago dice, si alguno quiere ser religioso, que ayude a los huérfanos y que se aparte de la inmundicia de este mundo. O sea, religioso en el sentido, ¿quieres vivir una vida así como repetitiva en cosas de la iglesia? Ayuda a los huérfanos, a las viudas de buen testimonio y apártate del pecado de este mundo. Amén. Póngase de pie, por favor.
Algo que les puedo decir, hermanos, es que Dios es bueno. ¿Cuántos creen eso? El Señor nos dio su Hijo, nos dejó su Espíritu, nos dejó su palabra, formó la iglesia, apartó pastores para nuestro cuidado, y Dios busca todos los medios para que no te falte o no nos falte lo necesario para vivir la vida cristiana de la manera correcta. Dios nos ha dado todo. ¿Usted cree, alguien podría decirme alguna queja contra Dios de que no me ha dado conforme a la vida cristiana? Quizás no te ha dado una casa, un carro, algo así, pero todo. Segunda de Pedro lo dice. Dice que nos ha dado preciosa y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Pero luego recae una responsabilidad sobre nosotros. Y el mismo texto dice: diligentemente busquemos la verdad de su palabra, crecer en el dominio propio, el amor al prójimo, el amor incondicional, para que tengamos fruto, para que seamos transformados. Y este mensaje siempre le cabe el zapato a todos. Hay temas que tú dices, no, eso es para algunos, pero la santidad, todos, aquí nadie se queda fuera, desde el pastor hasta todos. Es un tema que siempre confronta, siempre te recuerda que has desatendido esa área, pero qué bueno que Dios nos trae a memoria, ¿verdad? Oramos que el pastor Rogelio, en la serie que trae, siga, ¿verdad?, confrontando nuestros corazones en ese sentido de la santidad, porque es importante, mis hermanos, es lo que nos permite estar ahora, después de ser cristianos, de estar con el Señor. Así que vamos a hacer una oración, vamos a encomendarnos para concluir esta conferencia. Y tomemos un momento en silencio, tomemos un momento. Pastor Rogelio, ¿puede pasar por aquí, mi hermano? Su esposa también, si ella puede. David, ¿me acompañas a orar, por favor? Quiero concluir esta conferencia y a la misma vez que quiero orar por el pastor Rogelio, y tu esposa puede venir también. Todos tenemos un desafío, y el desafío de vivir en consagración para Dios. Y pudimos ver en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, cómo Pablo le dice a Timoteo: si tú te guardas de estas cosas, si te limpias, serás un instrumento santificado para el Señor. Y quiero orar por los servidores de aquí, no tienen que acercarse, pero quiero orar también por el grupo de acá y por los pastores, y también quiero orar por usted. Así que primeramente extienda su mano sobre los pastores, Rogelio, su esposa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, terminamos esta conferencia. Yo sé que no hay coincidencia porque hemos venido, Señor, a este lugar. En esta tercera enseñanza vimos, Padre, cómo tú demandas evidencia. Y queremos ser pastores íntegros, porque no solo queremos predicar, queremos también, Señor, dar evidencia, Señor. Queremos mostrar el carácter de Cristo a la iglesia. Todos somos imperfectos, todos fallamos, pero yo sé que hay algo que tú demandas más sobre nosotros. Y yo te pido, Señor, que fortalezcas, Señor, al pastor Rogelio, su esposa, a los que sirven con él, Señor. Te pido, Padre, que le des la sabiduría, mi Dios, que tú le des las instrucciones correctas para que él pueda caminar en paciencia, aunque quizás él no vea con sus ojos lo que está pasando. Sencillamente que él se conforme con hacer lo que tú dices, Señor. Poco a poco, Señor, vamos haciendo lo que tú nos ordenas y vamos viendo frutos, resultados, evidencia. Que no pierdan el ánimo, Señor. Todos comenzamos de cero. Y yo te pido, Padre, que él ponga los ojos en ti, Señor, que descanse en ti, que no quiera él hacer iglesia, sino que tú seas usándolo como un instrumento, Padre. Que cuando vengan los momentos difíciles él encuentre descanso en ti, Señor. Que cuando venga esa pregunta que a veces no tiene contesta o respuesta, que pueda descansar en ti, Señor. Fortalécelo, Señor. Dale un corazón que ame, Señor,
tus ovejas. Un corazón sincero, Señor, entregado. Yo te pido, Señor, por Mariela, su esposa, mi Dios. Fortalécela a ella, Padre, como ayuda idónea. Mi amor, fortalécela, mi Señor, para que ella que está al lado de Él como ayuda idónea, mi Dios, en momento de desánimo, Señor, que ella sepa sabiamente levantar sus brazos, animarlos, Señor, mutuamente, que se animen mutuamente, Señor. Oramos, Padre, que tú florezcas esta obra, Señor, a su tiempo, mi Dios, pero que por el momento, mi Dios, Él esté enfocado en lo básico, en el fundamento, la santificación, el discipulado, y que poco a poco pueda haber ese crecimiento que tú traerás en tu tiempo, Señor. Por el momento, Señor, pedimos que le des esa seguridad en su corazón de paz, que Él no quiera alcanzar más allá de lo que tú le ordenas, Señor. Yo te pido paz, Señor, en su vida. Dale paz, Señor. Descanso en ti, Señor, porque la obra es tuya y tú estás mucho más interesado que Él en el crecimiento de esta obra, Señor. Oro por los servidores que están con Él, Señor, que lo apoyen, Señor, que entreguen todo por ti, Señor, sabiendo que a ti te sirven, que lo hagan todo, Señor, para tu gloria, que den lo mejor de sí, sabiendo que Cristo dio todo por nosotros y lo menos que podemos hacer es darlo todo para ti, Señor. Te lo pedimos, Señor. Asimismo pedimos sobre aquellos que vienen a este lugar, que se congregan en esta casa de oración Southwest. Te pido por la vida de cada uno, Señor, que venga buscando el alimento y la palabra, no al hombre, no a la imperfección del hombre, que todos aquí somos imperfectos, sino a la palabra inquebrantable del Señor. Que vengan con hambre de aprender, de servir, de cambiar, Señor. Que lo que hemos predicado también quede en sus corazones, que debemos de mirar la evidencia primero en nosotros antes de exigir a los demás que cambien, Señor. Debemos de ser íntegros, honestos, gente de bien, luz en este mundo, para que el mundo sepa que hay un Cristo vivo, para que el mundo pueda ver nuestras obras hechas en ti, Señor. Te pido por la vida de los hermanos de Casa de Oración Houston, que vinieron a apoyar también, Señor. A cada uno, Señor, sigue usándolos para tu bien, Señor, para tu gloria, mi Dios. Sigue usando al pastor David Guevara, a su esposa Mireya. Guarda a sus hijos, Señor. Bendícelos, Padre, en gran manera. Que nuestra oración, Señor, siempre sea que ellos sean mucho mejor que nosotros. Oramos, Padre, que tú fortalezcas esta región de Houston, que pueda haber un semillero, Señor, donde salgan personas de aquí formadas. Oh, confiamos que tú quieres salvar, Señor, y tú lo haces, Padre, por medio de hombres imperfectos. Oro por el liderazgo de Casa de Oración Houston, el liderazgo que se va a formar también aquí. Que tú envíes hombres, Señor, que te amen sobre todo, que no vengan buscando la pantalla, el micrófono, la apariencia o el aplauso, que busquen el hacer tu voluntad. Que sean hombres que amen sus esposas, que amen a sus hijos, y esposas que se sometan en el temor de Dios. Queremos hacer iglesia como la Biblia nos enseña. Queremos hacer iglesia como la palabra nos instruye, que todo el que llegue pueda oler a Cristo, que se den cuenta que somos movidos, motivados e impulsados por Cristo. Te pido por fuerza, Señor, fortaleza los cuerpos, aquellos que nos han atendido, Señor, dale descanso, reposo, restáuralos, porque hay más trabajo todavía. Y bendice los niños de este lugar, Señor, los jóvenes, y que todo se haga conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias.